Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Teología para la Vida. Mi nombre es Rafael Riveros y tengo el gusto nuevamente de estar con ustedes. ¿Sabes qué es la exégesis? ¿Sabes qué es la eisegesis? Probablemente no, pero es más común de lo que pensamos. Quisiera hablar de estos dos términos que realmente son muy relevantes a la hora de que nosotros nos acercamos a las escrituras para interpretarlas. Ya que exégesis, vamos a empezar a definir, exégesis es extraer el significado especialmente de un texto, cual sea el texto, puede ser la Biblia o puede ser cualquier otro libro. Es decir, queremos saber cuál es el significado que está detrás de ese texto. Por otra parte, tenemos a la eisegesis, que es muy parecido al primer término, pero la eisegesis es introducir. Introducir en un sentido el significado que queramos a determinado texto. Y cuando nos acercamos a las escrituras tenemos dos opciones, estas dos opciones. Ya sea que vayamos a las escrituras para extraer el texto, el significado real del autor, qué es lo que quiso decir el autor a la primera audiencia, cuál fue su intención, cuál fue el significado y ese significado de ese texto, o podemos ir a las escrituras, leerlas y en vez de extraer el significado de ese texto, nosotros imponer nuestro significado, imponer nuestra interpretación, imponer de alguna manera nuestras ideas al texto. Eso es la eisegesis y quizás es más común de lo que podemos pensar. Muy probablemente has escuchado sermones en donde se predica o se cita las escrituras. Pero una cosa, mis hermanos, es citar las escrituras. Otra es dejarnos guiar por el texto que determine nuestras interpretaciones y determine lo que predicamos. Esto es más común de lo que podemos pensar. Así que cuando nos acercamos a las escrituras, mis hermanos, deseamos conocer la intención del autor, lo que Dios dijo, y para esto se aplican algunas reglas de la llamada ciencia hermenéutica, que es la ciencia y el arte de interpretar las escrituras a través de diferentes reglas, principios, para lograr una correcta interpretación. Lo que realmente deseamos cuando nos acercamos a las escrituras es ver lo que el Señor quiso que determinado autor escribiera con un propósito, con un fin. Realmente esto es un reto para nuestros días, donde vivimos en un mundo relativista, literalmente, donde incluso en muchas iglesias y movimientos se le trata a las personas y se les pide que lean las escrituras y que den su opinión sobre el significado que para ellos es real. Inmediatamente se le pregunta a otro, ¿cuál es el significado para ti de ese texto? Y mis hermanos, a la luz de la ciencia hermenéutica y exegética y a la luz de la razón, es que no puede haber ningún o múltiples significados en un texto. Debe haber tenido una intención principal el autor. Lo que deseamos como fieles creyentes es llegar a ese significado. No es que el significado sea diferente para cada persona, no, eso es relativismo. La verdad es una y el Señor plasmó su verdad no entre una idea relativista, sino que Dios quiso comunicar su verdad en su palabra. Por lo tanto, nuestra tarea, mis hermanos, como creyentes, como maestros, pastores, no es reflejar y de alguna manera usar el texto para que diga lo que yo quiero decir. Nuestra labor es indagar, investigar en el texto para saber lo que el texto dice, lo que Dios quiso comunicar a Pablo, a Pedro, a Mateo y a los diferentes escritores del Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces, después de haber llegado a ese significado, nosotros poder comunicarlo de una manera entendible a la iglesia de nuestros días. Pero no podemos y ni debemos aplicar las escrituras sin antes conocer el significado real, primario y verdadero de las escrituras. Nos unimos junto a los padres de la iglesia, a los reformadores, a los puritanos, en decir que las escrituras solamente tienen un significado, aunque múltiples interpretaciones. Pero no podemos interpretar las escrituras sin antes nosotros haber conocido la idea original de Dios al revelar su palabra a los hombres que fueron inspirados por Él. Así que nuestra tarea, mis hermanos, no es imponer nuestras ideas al texto. Nuestra tarea como exegetas, como estudiosos de las escrituras, es llegar al significado real del texto y entonces aplicarlo a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nosotros mismos, a nuestros propios corazones.
Así que el Señor nos ayude a ser fieles en la interpretación de su palabra. Y mis hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy. Le doy gracias a Dios por que hemos llegado hasta aquí. Han aumentado los suscriptores, las vistas y de verdad estoy muy agradecido con cada persona que se toma el tiempo para ver estos breves videos, comentarlos, preguntarnos. Así que si tienes alguna cuestión que comunicarnos, escríbela acá abajo en los comentarios, suscríbete y comparte esto con tus amigos, familiares o con quien creas que le puede servir. Mis hermanos, que tengan excelente día. Bendiciones.